Hay momentos en la vida en los que la realidad nos golpea con una crueldad tan desnuda que hasta el aire parece solidificarse en nuestras gargantas. Fue así cuando mi propio hijo, el que una vez cabe en mis brazos, entró a mi casa con la naturalidad de un dueño y sin pestañear, tomó mis cartas de crédito como si fueran monedas olvidadas sobre la mesa. Ahora tu retiro es mío, declaró con una frialdad que heló las raíces mismas de mi alma. Yo que durante 42 años enseñé geometría a cientos de estudiantes explicando teoremas, corrigiendo demostraciones, moldeando mentes, me encontré reducido al silencio de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que los números de la vida no se pueden resolver con fórmulas. Era octubre, ese octubre moscovita que pinta las calles de oro y melancolía, mientras el viento esparce hojas secas como páginas arrancadas de un viejo diario. Mis 72 años pesaban más que el bastón de madera tallado por las manos de mi Iván, sí, ese Iván que hace tanto tiempo se fue, pero cuya ausencia todavía pesa sobre mis hombros como un peso invisible. Caminé hacia el banco con la lentitud de quien ya no tiene prisa, porque el tiempo, para mí, se había convertido en una moneda gastada, valiosa solo por los recuerdos que lleva. Mi casa en el barrio de Presnia olía, como siempre, a lavanda y ate recién hecho. En las paredes fotografías descoloridas, Dmitri, mi primogénito, a los 38 años todavía es capaz de desarmar a cualquiera con una sonrisa, incluida su propia madre. Y Poliña, la más joven de 35 años, cuyas llamadas se habían vuelto tan raras como las flores en el invierno ruso. Sobre la mesa de café, entrelazada con la servilleta que mi madre había bordado con hilos de lino, estaba mi billetera. En su interior, no solo el plástico que representaba décadas de trabajo, sino también un sobre con mis declaraciones de jubilación, 48.000 rublos al mes, resultado de toda una vida de ahorros. 1.800.000 ahorrados con sudor, sin apuestas en las bolsas de valores, sin ilusiones sobre las criptomonedas, solo la honestidad brutal de quien sabe que cada copec se ganó con tiza, pizarra y noches de insomnio corrigiendo cuadernos. Esa mañana unté el pan con mantequilla y preparé té con miel, pensando en llamar a la señora Ivanovna, mi vecina del tercer piso, que acababa de salir del hospital. Necesito saber cómo está, pensé, mientras la llave giraba en la cerradura. Dmitri entró como si la casa fuera una extensión de su cuerpo. Después de todo, para los niños, el hogar de sus padres es eterno, hasta que ellos deciden que ya no lo es. Buenos días, mamá, dijo, pero su voz no tenía la calidez de otros tiempos. Sus ojos, que alguna vez brillaron al verme, se deslizaron por la habitación con el frío cálculo de un tasador de bienes raíces. ¿Quieres un té, hijo?, le ofrecí por costumbre, como si la rutina pudiera domar el absurdo que se anunciaba. No, gracias, dijo, dirigiéndose a la mesa. Sin preguntar, tomó mi billetera. Dmitri, ¿qué estás haciendo? Esto es mío, mi voz atravesó el silencio como papel arrugado. Se dio la vuelta y el rostro que me devolvió la mirada era el de un extraño. Mamá, es hora de que alguien responsable se haga cargo de tus finanzas. Tú ya no estás en condiciones de administrar ese dinero. ¿Qué dinero?, pensé. Esos 48.000 rublos que apenas alcanzaban para billetes, medicinas, pequeñas ayudas a vecinos que, como yo, sabían lo que era contar cada moneda. Ese es mi sudor, toda mi vida. Protesté. Exactamente por eso, respondió, tranquilo como un verdugo. Ya no puedes distribuirlo así, sin criterio. Vi que le diste dinero a Ivanovna cuando le cortaron la luz, que le compraste medicinas a Iván Petrovich. Esto tiene que terminar. Mi corazón se encogió como un puño cerrado. No eran dádivas, eran bonos. Lazos que me salvaron cuando mi Iván enfermó, cuando casi no podía levantarme. Eso se llama humanidad, Dmitri. Me ayudaron cuando más lo necesitaba. Su respuesta fue una sonrisa condescendiente. Eso fue en el pasado, mamá. Ahora es el momento de pensar en el futuro. Nuestro futuro. Y luego, como golpe final, Poliña y yo lo hemos decidido. Gestionemos tu dinero. Así no necesitarás nada y podremos planificar mejor. Sus palabras resonaron como un martillo. Nosotros. Plan. Como si fuera un mueble a reubicar. ¿Poliña también está en esto? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto, madre. Es por tu bien. Tienes 72 años, esta casa es demasiado grande para ti sola. Ya hemos elegido un buen asilo. Allí te cuidarán, te darán comida, compañía. La palabra asilo cayó entre nosotros como una lápida. No era un lugar de atención,
era un depósito para aquellos que ya no eran útiles. Pero esta es mi casa. Aquí nacieron tus recuerdos, tus primeros pasos, grité, mientras él metía mi cartera en el bolsillo interior de un abrigo que costaba más de la mitad de mi pensión. Mamá, sé racional. Papá ya no está aquí. No puedes vivir con el anhelo. Y como sellando un destino, añadió, y para estar seguro, cambié la contraseña de tu cuenta. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, pero para mí fue el ruido de un candado que cerraba mi propia vida. Por la noche, cuando llamaban a la puerta, una parte ingenua de mí creía que era Poliña, que venía a abrazarme, a decirme que todo había sido un error, que nos sentaríamos a la mesa de la cocina como en los viejos tiempos con té y pan con mantequilla. Pero no, mi hija entró con la elegancia lejana de quien ya ha ensayado su discurso. Su abrigo de lana, el mismo que le había ayudado a comprar para una entrevista importante años atrás, parecía una armadura. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó sentándose en el sofá con la postura de un ejecutivo en una reunión. «Poliña, no tienes idea de lo que hizo tu hermano». Comencé, pero ella me interrumpió tranquila como una frase: «Hizo lo correcto, madre. Ya no eres joven. Ayer descubrí que le diste 12.000 rublos a Ivanovna. Eso es irresponsable». ¿Irresponsable?, repetí sintiendo la ira arder en mi garganta. Ella me ayudó cuando su padre estaba enfermo. Se quedó conmigo en el hospital, me trajo comida. Eso se llama gratitud. Mi hija suspiró como explicando algo obvio a un niño: esa fue su elección, mamá. Pero ya no puedes gastar así. Tu jubilación apenas cubre los gastos de esta casa. Alquiler, facturas, mantenimiento. Es mucho para una sola persona. Pero esta es mi casa. Grité. Aquí te creé. Bajó los ojos, no por vergüenza sino por cálculo: los recuerdos no pagan las cuentas, mamá. Y vivir sola a tu edad es peligroso. ¿Y si te caes? ¿Quién lo va a saber? Sus argumentos eran lógicos, impecables y vacíos como un apartamento desocupado. Mientras hablaba, no vi a mi hija, sino la sombra de un sistema que enseña a calcular el valor de las personas en rublos, a medir el amor en metros cuadrados. Y entonces llamó el banco. Una semana después, me esperaba un sobre en la agencia. «Es mejor abrir aquí», sugirió el gerente con una mirada que ya sabía demasiado. Cuando Dmitri leyó lo que había dentro, su rostro palideció. No sé lo que decía, pero sus lágrimas, las que no vi cuando murió su padre, cayeron como una confesión silenciosa. Tal vez fue el extracto detallado de cada transferencia que les había hecho a lo largo de los años. O la lista de veces que presté dinero que nunca me fue devuelto. O tal vez una copia del testamento que, sin que ellos lo supieran, ya estaba registrado ante notario. Lo que sé es que en ese momento algo se rompió en ellos y en mí. Finalmente nació el coraje de decir no. Porque el dinero se recupera. Dignidad, no. Y entonces, sin previo aviso, sin siquiera la decencia de una discusión franca, descubrí lo que mi hijo y mi nuera habían estado tramando a mis espaldas. Una pensión modelo en Motivici, el nombre sonaba a veredicto, no a refugio. Programa de actividades: enfermeras 24 horas, alimentación equilibrada. Las palabras salieron de Poliña con la precisión de un informe médico, mientras deslizaba los dedos por la pantalla de su teléfono móvil, mostrando fotografías de habitaciones soleadas y ancianos sonrientes en mecedoras. «Allí estarás mejor que solo, temeroso de todo». «¿Mejor para quién?», me pregunté mientras calculaban en voz alta. «Cuesta entre 50.000 y $60.000 al mes. Si vendemos el apartamento e invertimos sabiamente la pensión y los ahorros, será suficiente para cubrirlo todo y aún nos quedará una reserva para emergencias familiares». «Emergencias familiares». La ironía fue como un cuchillo. «¿Qué tipo de emergencias?». Mi voz tenía un filo de acero, pero no se dieron cuenta. O no quisieron darse cuenta. Dmitri, siempre pragmático, se ajustó las gafas y soltó como si leyera un teleprompter: «Los niños, mamá. Ya lo entiendes. Las tasas están subiendo, el mercado inmobiliario no está esperando. Tenemos que actuar rápido». Y luego vino el golpe bajo, disfrazado de preocupación: «No seas egoísta. Piensa en todos, no solo en ti mismo». «Egoísta». La palabra resonó como una bofetada. Yo, que cambiaba las noches de sueño por los deberes de los sábados.
Yo que presté mis últimos ahorros cuando el negocio de mi vida, de Dimitri, quebró durante el primer año. Yo que sostenía a los hijos de Poliña durante los ataques de cólicos, mientras ella necesitaba descansar. Y ahora, egoísta. La miré a los ojos que alguna vez fueron los de mi hija de 17 años, perdida entre la adolescencia y el mundo, y por un segundo vi el fantasma de la chica que lloró en mi hombro cuando su primer novio la engañó. Pero el momento pasó. Su mirada se endureció profesional. Mamá, no es una cuestión de carácter. Es una cuestión de edad. Las personas de tu edad se apegan a las cosas, pierden la noción de la realidad. Solo vemos el panorama completo. Imagen completa, repetí, casi riendo. ¿Y dónde está ese cuadro completo, Poliña? ¿En qué galería? Ella no entendió la ironía. O fingió no entender. Es donde todos ganan. Usted con seguridad. Nosotros con tranquilidad. Seguridad. Tranquilidad. Bonitas palabras para un secuestro encubierto. Fue entonces cuando se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el patio donde, cada primavera, plantaba claveles. Ya hemos consultado a un abogado, dijo sin volverse. Con su historial bueno, su edad y sus decisiones financieras cuestionables, podemos solicitar la tutela. Tutela. La palabra entró en la habitación como una intrusa, sucia y pesada. Sabía lo que eso significaba. Mi vida se convertiría en un proceso, mi dinero sería administrado por las firmas de otras personas y yo quedaría reducido a un sello al pie de página de documentos que nunca leí. ¿Qué decisiones cuestionables? Mi voz no tembló. Aún no. ¿Dar regalos a los vecinos? ¿Ahorrar dinero en ahorros en lugar de invertir en las acciones que usted elija? Dimitri suspiró como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. Es un patrón, mamá. Negativa de ayuda, inversiones inadecuadas, estilo de vida insostenible. ¿Insostenible para quién? Corta el aire. ¿Para tu presupuesto o el mío? Para ti. Poliña se acercó y me tocó el brazo con experta delicadeza. Retrocedí. No por odio, sino porque ese gesto, ese teatro de afecto, dolía más que un grito. Tenemos miedo, mamá. Asustados de no poder manejarlo si algo te sucede a ti. O a nosotros. Miedo. Siempre temas, nunca ames. No somos tus enemigos. Somos una familia. Familia. Una palabra que puede ser una bendición o una oración. Cogió su bolso, se abotonó el abrigo, ese abrigo comprado con mi dinero en un momento en el que todavía pedía permiso para gastar, y ya en la puerta, dijo como si se diera una última oportunidad, queremos hacer todo lo que está en el acuerdo. Sin pleitos, sin escándalo. Pensemos unos días, ¿vale? La puerta se cerró silenciosamente. Y me quedé allí en medio de la habitación, inhalando el olor de los costosos perfumes que ella usaba, regalos de Dimitri, pagados con mi sudor. Fue entonces cuando me di cuenta, en algún momento dejé de ser madre y me convertí en una partida de su presupuesto. 2 días después, la realidad golpeó con la fuerza de un extracto bancario rechazado. Fui a la tienda de la esquina, leche, pan, 2 manzanas, nada más. Zoya Petrovna, la cajera, me conocía desde hacía décadas. Sonrió, comentó sobre la lluvia, se quejó del lector de tarjetas que estaba atascado. Mi compra se realizó y la máquina escupió, transacción denegada. El calor subió por mi cuello cuando los ojos de la línea me taladraron. Debe ser un error, tartamudeé, pero Zoya ya estaba negando con la cabeza, con el rostro cerrado como una puerta. Llama al banco, Valentina Sergeyevna. Salí de allí con mis compras abandonadas en el mostrador, con las manos temblorosas, la vergüenza ardiendo más que el viento otoñal que azotaba entre los árboles. Dimitri no solo había bloqueado mi cuenta. Me había borrado. Ya no se trataba de control. Se trataba de aniquilación, la mujer que pagaba sus propias cuentas, que elegía su pan, que existía sin pedir permiso, esa mujer ya no podía existir. Y entonces el viernes sonó el teléfono. Una voz femenina, impersonal, como leyendo un guión, Valentina Sergeyevna. Soy la administradora de la pensión Luz de Iosif. Sus hijos han hecho una reserva y ya han pagado la primera cuota. Solo falta confirmar sus datos y recibir los documentos médicos para el ingreso el próximo lunes. ¿Qué reserva?
Mi voz era un susurro ronco. No programé nada. Resulta que su hijo Dimitri ya se ha encargado de todo. Solo necesita firmar el paquete al llegar. No se preocupe, la adaptación suele ser rápida. Tenemos actividades, seguimiento médico, visitas gratuitas. Visitas. Como en un hospital. Como en una prisión. Colgué. Me quedé mirando el dispositivo, escuchando el zumbido del silencio. Ya no preguntaban. Lo estaban haciendo. Mientras todavía creía en el arrepentimiento, en las conversaciones llenaron formularios con mi firma falsificada, concertaron citas con médicos que nunca me examinaron, vendieron mi casa como si fuera un bien obsoleto. Por la noche la puerta se abrió con estrépito. Dimitri entró con un hombre de traje oscuro, Paulo Yurievich Bedjurab, nuestro abogado, lo presentó como si fuera un favor. El hombre sonrió, esa sonrisa de banco que precede al lamento informarle que hemos preparado todo para garantizar tu bienestar, Valentina Sergeyevna. Venta de la propiedad, reasignación de fondos, un fideicomiso para cubrir tus gastos. Sus palabras fueron dulces, pero los papeles que extendió sobre mi escritorio, ese escritorio, donde le enseñé a Dimitri a dividir fracciones y donde corregí las faltas de ortografía de Poliña, sonaron como una frase. ¿Qué prepararon ustedes exactamente? Pregunté pasando mis dedos por los tallados en la madera. Un contrato para la venta de mi apartamento, respondió el abogado, como si hablara del tiempo. Un fondo para gestionar tus ahorros y pensiones. Ingresos seguros sin riesgos. Mi casa no está en venta. Dimitri suspiró como si yo fuera un niño testarudo. Lo era, mamá. Ahora es una inversión. Tendrás una habitación con vista al jardín, 3 comidas al día, asistencia. Asistencia. La palabra sabía a veneno. ¿Qué pasa si no firmo? Hubo una pausa. Una mirada intercambió entre ellos. Luego el abogado se ajustó las gafas. Podemos solicitar supervisión judicial. Con su historial médico y financiero, el juez probablemente estará de acuerdo en que usted, bueno, necesita supervisión. Supervisión. Como un niño. Como un criminal. Me miré las manos, los anillos que heredé de mi madre, las venas que hablaban de una vida de trabajo. Transparente, dijeron. Todo por tu bien. Pero el vidrio es transparente. Y el cristal se rompe. Y entonces fue cuando lo supe, no lo entenderían hasta que yo se lo hiciera entender. No con lágrimas. No con súplicas. Con actos. Que no soy un niño al que hay que cuidar ni una carga que hay que manejar. Subracional es una palabra elegante para referirse al robo legalizado. Y lo evidente es que subestimaste con quién estabas tratando. La doctora cerró su carpeta con un gesto que sonó como un veredicto. Señores, mi evaluación está completa. Su tono no dejó lugar a réplicas. Valentina Sergeyevna demuestra plena capacidad cognitiva, memoria preservada y juicio crítico intacto. Sus acciones, ayudar a sus vecinos, administrar sus finanzas, son elecciones conscientes, no síntomas. Ella me miró casi imperceptiblemente antes de volverse hacia ellos. Cualquier intento de cuestionar esta evaluación será respondido con un informe detallado a la Junta de Ética Médica. Dimitri tragó. Su confianza, también ensayada minutos antes, ahora temblaba como un castillo de naipes ante un fuerte viento. Pero los documentos, los contratos. Su voz se apagó. La pluma. ¿La pensión que tan convenientemente arreglaste? R interrumpió, deslizando una copia del extracto bancario sobre la mesa. Aquí tienes la prueba de que tus inquietudes comienzan y terminan con mi número de cuenta. Transferencias no autorizadas, intentos de hipotecar el apartamento sin consentimiento. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esto no es cuidado. Se trata de una apropiación indebida con el agravante de abuso de confianza. Y a día de hoy, también es una causa penal. Poliña abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus dedos, antes tan seguros al hojear los papeles, ahora se retorcían sobre la mesa. Mamá, solo queríamos. Lo que querías, corregí levantándome lentamente, era una suscripción que convirtiera mi casa en dinero y mi vida en una carpeta de archivos. Señalé la puerta. Salir.
Y no vuelvan sin un abogado, porque el próximo en venir será la policía. Se marcharon en silencio como ratas que abandonan un barco que se hunde. La puerta se cerró con un clic sordo, pero esta vez no fue el sonido de una prisión cerrándose. Era el sonido de una jaula abriéndose. Rosa sirvió más té. Ahora viene la parte difícil, dijo mientras la tensión se elevaba entre nosotros. Lo intentarán de nuevo. Con otros métodos, otros nombres. Cogí la taza y sentí el calor en mis palmas. Déjalos intentarlo. Por primera vez en meses mi voz no temblaba. Esta vez seremos nosotros quienes dictaremos las reglas. Y cuando el teléfono volvió a sonar, no el móvil moderno, sino aquel viejo pulsador, con su tono ronco y familiar, no me apresuré a contestar. Déjalos esperar. Déjalos sudar. La guerra había comenzado. Y por primera vez estaba armado. Su silencio fue como una cuchilla afilada entre las paredes de la oficina. Doctor, solo para aclarar, ¿cree que es normal firmar un contrato preliminar de compraventa de mi apartamento sin mi autorización? ¿O cambiar el acceso a mis cuentas como si fueran juguetes? Su voz no subió de tono, pero cada sílaba pesaba como un veredicto. Porourabl intentó esbozar una sonrisa, la misma, entrenada para desarmar a los pacientes inquietos. Doctor, ciñámonos a su competencia médica. Esto no es. Estoy exactamente dentro de mi competencia, interrumpió sin pestañear. Y agregó, presentar una denuncia ante la policía por sospecha de malversación de fondos es la reacción mínima de un adulto lúcido. Lo anormal sería permanecer en silencio. Cuando se levantó, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. No hubo piedad allí, solo una claridad quirúrgica. Si necesita un informe escrito, se lo proporcionaré. Y Valentina Sergeyevna se volvió hacia mí. Si desea una segunda evaluación independiente, hágamelo saber. Se marcharon en absoluto silencio. Poliña intentó decirle algo a su madre en la puerta, pero yo solo meneé la cabeza. Más tarde. Cerré la puerta, me apoyé en ella y por primera vez en meses, me di cuenta de algo simple, no tenía frío. Rosa y yo nos quedamos en la cocina, escuchando el silbido de la tetera como si fuera el único sonido del mundo. Hasta que suena el teléfono. En la pantalla, el logo de Verbank. Una voz masculina, profesional pero pausada. Valentina Sergeyevna, soy Alexei Viktorovich. Respecto a su solicitud, hicimos un primer rastreo de los fondos. Algunos fueron a pagar las deudas personales de Dmitri Anatolievich. Otro a una cuenta conjunta que mantiene con su esposa. Y una cantidad significativa, una pausa calculada, fue a un intercambio de criptomonedas. Compra de bitcoins. ¿Bitcoin? Repetí como si la palabra fuera un objeto extraño entre mis dedos. Sí. En los últimos 15 días, solo en este activo, se ha producido una devaluación de casi el 40%. En otras palabras, parte del dinero ya se ha perdido en las fluctuaciones. Las retiradas directas de efectivo intentaremos recuperarlas mediante disputa. La criptomoneda, un suspiro casi imperceptible, es más compleja, pero todo quedará documentado para el proceso. Haz lo que hay que hacer, dije y de repente mi garganta estaba seca como el papel. Colgué. Rosa tocó mi mano. Vamos a sobrevivir. Nos hemos recuperado lo más posible. Y basta, me señaló a la cara, hiciste todo bien. Asentí. Donde antes hervía la ira, ahora brotó algo diferente, una determinación fría y metodológica. No fue furia. Fue orden. Tomé notas mentales, horarios, listas, números de teléfono, fechas. Como en la escuela, paso a paso. Por la noche alguien llamó a la puerta. No eran niños, era un courier con un sobre amarillo cerrado. Firma de recibo, dijo el mecánico. Cerré la puerta, llevé el sobre a la mesa y lo miré largo rato, como si fuera una granada con la clavija desenganchada. Rosa colocó un bolígrafo a su lado, sin palabras. Rompí el sello. En la parte superior, en negrita, citación judicial. Dmitri me demandaba por interdicción y limitación de la capacidad civil. Audiencia en 30 días. Al día siguiente Rosa y yo fuimos al despacho de un abogado recomendado por sus compañeros. Iván Yurievich Krutin, bajo atento con una mirada que no se deslizaba sobre las personas, sino a través de ellas, como si ya viera las fracturas y supiera soldarlas.
Sirvió agua, nos dio tiempo para respirar. Vi sus registros bancarios y el informe de la doctora Otmelnikova, dijo, hojeando una carpeta. La línea de defensa es sólida: ausencia de deterioro cognitivo, informe médico, accesos fraudulentos comprobados por el banco, seguimiento de las transferencias. Cerró la carpeta. Se van a ensuciar. Va a doler. Pero tenemos las pruebas, los sobres, los testigos de la promesa, las declaraciones. Y algo más importante, me señaló, no lo romperás. Eso ya no me sorprende, respondió secamente Rosa. Necesitamos orden, continuó. Cronología impecable. Todas las llamadas del asilo, los SMS, las negativas del mercado. Testigos: Ninia Ivanovna, Iván Petrovich, Zoya Petrovna. Y una evaluación psiquiátrica independiente. La doctora Margarida Lvovna ya lo sabe. Hizo una pausa. En la audiencia, Valentina Sergeevna, estarás imperturbable. Hechos. Solo hechos. Puedo hacerlo, dije. En la escuela, vivir según los hechos fue mi profesión durante 42 años. Sus ojos, inesperadamente cálidos, se encontraron con los míos. Entonces ganaremos. Las posibilidades son buenas. Pero no será rápido. Cuando regresamos, el teléfono vibró con un número desconocido. Abuela, soy Sasa, escuché la voz del nieto, tensa pero firme. ¿Puedo pasar? Necesito hablar. Llegó al cabo de una hora, serio, con la postura erguida de quien ya ha tomado una decisión. Me abrazó como me abraza un adulto, sin drama, solo fuerza. Hace 2 meses, papá me quitó 320.000, comenzó, tajante. Dije que era una inversión libre de riesgos para usted. Que yo controlaría todo. Lo creí. Bajó los ojos. Ahora lo entiendo, era tu dinero. Y libre de riesgo era Bitcoin. No tienes la culpa, dijo. La culpa es de quien roba escudándose detrás del cuidado. Sacó su teléfono celular. Aún hay más. Vi su conversación en el grupo familiar. Están buscando casas en Moscú con un presupuesto de 16 millones. Si venden el apartamento de mamá, cerrarán el trato antes del año nuevo. Sus dedos se deslizaron por la pantalla. Voy a tomar huellas dactilares y dar una declaración formal. Rosa asintió. Esto es crucial, Sasa. Pero prepárate, intentarán presionarte. Que presionen, respondió con una sonrisa obstinada. Al padre ya le he dejado claro, hay límites. Se sintió ofendido. Pero ese, señaló el teléfono, es su problema. Cenamos en la cocina, riéndonos de algo trivial, como si por fin alguien hubiera apagado la alarma de nuestra casa. Miré a Sasa y pensé, aquí hay un pariente no por su apellido, sino por sus elecciones. Abuela, preguntó secando los platos, si ganamos el caso, ¿qué harás? Recuperaré lo que pueda. Me devolveré la billetera a mí mismo. Me quedaré con el departamento. Contrato a un cuidador algunos días a la semana, no por necesidad, sino por elección propia. Sonrisa. Y vivo como quiero. Sin mirar atrás, preguntando a quién le conviene. Y si pide perdón, insistió con cautela. Pensé antes de responder, elegí cada palabra como si fueran ladrillos, hay heridas que sanan. Y hay aquellas que se convierten en marcas, ya no duelen, pero no las tocas. Perdonar no es un billete de regreso. Sasa asintió como si ya supiera la respuesta. Se quedó un poco más, ayudó a lavar los platos, se despidió. Mañana llevaré las huellas y las notas al abogado. Y abuela, vaciló, estoy contigo. Cuando se cerró la puerta, sonó el teléfono, un archivo de Sasa. Capturas de pantalla, fechas, valores, la frase inversión sin riesgo, la casa de tus sueños. Y al final, un mensaje de Poliña a Dimitri, reserva para visitar el CT, sábado a las 11 h. Si mamá cambia de opinión, se lo garantizamos de inmediato. Rosa y yo intercambiamos una mirada. Sábado. Pasado mañana. Salimos al balcón sin hablar de alturas, solo para respirar. El otoño esparció hojas húmedas bajo nuestros pies y, en algún lugar, a lo lejos, el ruido de las escobas de los jardineros barría la acera. Rosa sirvió té y se sentó a mi lado. Entonces valía. Solo es cuando estás en paz.
La soledad es cuando hay personas a tu lado que te lastiman. Sus dedos jugaron con la taza. Entonces no estoy sola. Estoy sola, corregí, sorprendida por la calma en mi voz. Y por primera vez es en mis términos. Permanecimos allí largo rato, escuchando el ruido de los platos en la casa vecina, mientras en mi mente se ordenaban listas, llamadas, copias. No fue odio. Fue acción. A la mañana siguiente comenzó la maratón. Iván Yurievich pidió una cronología por horas, fechas, SMS del asilo, todos los detalles que pudieran ser útiles. Lo anoté todo con la precisión de un examen escolar. El martes, retiro de tarjeta. Quinto, conexión con un hogar de ancianos. Sexto, rechazo del mercado. Segundo, banco. Rosa se puso en contacto con los testigos. Ninia Ivanovna confirmó que la ayudé después de la operación. Iván Petrovich, que buscaba sus medicinas. Zoya Petrovna, que vio el rechazo de la tarjeta y mi vergüenza. Sberbank envió un documento oficial con las transacciones y la marca, transacción sospechosa. La doctora Margarida Lvovna escribió, el informe se enviará al tribunal y a su abogado. Llamé a la agencia inmobiliaria. Cualquier visita al apartamento sin mi presencia es ilegal. Habrá un informe a la policía. Ya nos avisaron, respondieron cautelosos. Pero sin su permiso expreso nadie entra. La vida finalmente empezó a obedecerme. Las pequeñas cosas empezaron a volver a su lugar una por una. Pagué las cuentas con la nueva tarjeta La Fábrica, la luz y durante unos días sostuve el recibo entre mis dedos como si fuera un talismán de la realidad recuperada. Después Rosa y yo cocinamos caldo de pollo sencillo, casi insípido, pero el olor que llenaba la casa era como un alivio, ya no había documentos ajenos dictando el aire que respiraba. Por la noche Sasa envió más archivos, intercambios de textos donde se desarrollaba la arriesgada historia, la casa de sus sueños que si mi madre cambiaba de opinión, sería nuestra en un abrir y cerrar de ojos. Guardamos todo en una carpeta etiquetado. Iván Yurevich estuvo disponible hasta tarde como siempre. Ahora solo tenemos que esperar, dijo. Y no os provoquéis si os llaman. Pero nadie llamó. El silencio que reinó fue extraño, denso como el aire antes de una tormenta, cuando incluso el portazo del edificio suena amortiguado. Tomé una glorana, pero mis ojos no se cerraron hasta la mañana. El cuerpo estaba exhausto, pero la mente se negaba a descansar. Los días siguientes fueron una sucesión de rutinas precisas. Rosa y yo trazamos nuestras pequeñas rutas, banco, correo, policlínico, despacho de abogados. Margarida Lvovna envió el informe con sellos oficiales, la memoria se conserva, la crítica intacta. Sberbank respondió por segunda vez, ahora directamente ante el tribunal. Iván Yurevich organizó todo en un proceso, numeración, separadores, un volumen separado con fotografías y pruebas. Cuando me vi en el espejo del ascensor, alimentando a los gatos en el jardín, casi sonreí. Ojalá pudiera explicarles cómo esos gatos esperaban la puerta adecuada en invierno, cada uno a su manera. Pero no. En los tribunales no aceptaríamos explicaciones, sino documentos. El día antes de la audiencia, Rosa me miró a los ojos y me preguntó, ¿vas a lograrlo? Sabía lo que quería decir, jugarían con lástima, con culpa. La lástima se acabó cuando mi hijo me declaró incapaz, respondí. La culpa terminó cuando el banco mostró los extractos. A la mañana siguiente llegamos temprano. El pasillo del juzgado de distrito, el largo banco, el olor a papel viejo y pintura descascarada. Mis manos agarraron la bolsa sobre mis rodillas, como el cuaderno de un estudiante, mientras mi corazón latía constantemente sin ningún problema. Rosa pasó los dedos por las solapas de la carpeta comprobando. En el celular, un mensaje de Sasa, estoy aquí abajo. Esperando la llamada. La puerta se abrió de repente. Dimitri acompañado de Pavel Yurevich, seguido de Poliña. Los tres de negro, serenos, extraños. Dimitri encontró mi mirada e inmediatamente apartó la mirada, como si yo fuera un oponente negociador, no su madre. Poliña vaciló un segundo y susurró, mamá, puedo. Levanté la mano sin brusquedad, solo un gesto. Entonces miré a Rosa. Ella asintió. No estábamos allí para justificar las cosas. Apareció la secretaria y comprobó los nombres de la lista. Su voz era monótona, burocrática, y eso paradójicamente lo tranquilizó.
La vida siguió su curso, procesos se acumularon, historias se resolvieron entre números de carpetas y sellos. Las partes se preparan, anunció. El juez entrará. Nos levantamos. El silencio en el pasillo era tan denso que se podía oír el crujir de papeles al fondo de la habitación. La puerta de la sala se abrió. El secretario declaró en voz alta: la sesión está abierta. Les pido a todos que se pongan de pie. El juez entró. Nos pusimos de pie. Todo como en las películas, solo que sin banda sonora. Escuché voces de otras personas hablando de mi vida. Sostuve la bolsa con más fuerza. Pavel Yurevich habló con confianza, hojeando pruebas, fotografías de los gatos, extractos, cartas. Iván Yurevich respondió con frases mesuradas, como si dispusiera objetos sobre una mesa. Aquí los hechos, las emociones a un lado. Margaret Lvovna fue categórica: la memoria se conserva. Las críticas están presentes. El secretario leyó la respuesta de Sberbank: acceso no autorizado, transferencias, criptomonedas. Sasa habló brevemente y fue al grano: le transferí dinero a mi padre. Vi la conversación sobre la historia sin riesgos y la casa de mis sueños. Estoy lista para devolver lo que el tribunal determine. El veredicto llegó sin estridencias, sin tambores. Denegar la solicitud de tutela y restricción de capacidad. No hay fundamento. Luego lo que hizo que ese esfuerzo valiera la pena: enviar materiales sobre posible malversación de recursos a la autoridad competente. Los valores transferidos en especie deben ser reembolsados. Los cambios de acceso sin poder son nulos. Rosa y yo no nos abrazamos. Simplemente exhalamos el aire que nos sentimos atrapados durante meses. Dimitri volvió bruscamente la cara. Poliña bajó los ojos. Estreché la mano de Sasa: gracias, querida. Salimos al pasillo, donde el olor a papel y tinta nos recibió como un abrazo familiar. Era un olor normal, pero en ese momento parecía la cosa más extraordinaria del mundo. El mundo no se detuvo a mirarnos. No hubo cámaras, ni aplausos, ni la expectativa vacía de un me gusta o un seguidor extra. La vida, la que se empeñaba en sorprendernos hasta en los momentos más áridos, seguía su curso, silenciosa, implacable, pero finalmente nuestra. Los muros del foro, testigos mudos de tantas promesas incumplidas y justicia demorada, sostenían ahora el peso de una victoria que no necesitaba la validación de otros. Sasa ajustó el maletín de cuero contra su pecho como si protegiera no solo los documentos, sino también el recuerdo de ese día. ¿Nos vamos?, preguntó y su voz sonó más ligera, como si las palabras hubieran perdido el tono de miedo. Asentí. Afuera, la ciudad respiraba con indiferencia, el tráfico, los pasos apresurados, el sol golpeando las fachadas grises. Pero para nosotros cada detalle cobró un nuevo brillo: el ruido de los zapatos sobre el asfalto, el viento que movía el pelo de Poliña, el silencio de Dimitri, que finalmente ya no fue un peso, sino un punto final. No había necesidad de compartir ese momento. Ya estaba completo. No por algoritmos o una pantalla iluminada, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, la justicia no era solo un concepto abstracto, era algo que podíamos tocar, llevar con nosotros, guardar en nuestro bolsillo como una moneda de la suerte. Y eso, querido lector, no tiene precio. Ni siquiera me gusta. Sin firmas. Solo la certeza de que a veces, la vida nos devuelve lo que nos arrebataron. Y eso es suficiente.